Buenos días, soy Adriana Bautista, su asesora en el curso de argumentación jurídica. Hoy vamos a ver la unidad 1, lo que es la argumentación. La argumentación es una práctica discursiva de tipo racional, en la cual un locutor defiende un punto de vista confrontándolo con el del contrincante real o potencial. Esta práctica discursiva presupone, por una parte, la existencia de una contradicción, de una confrontación de puntos de vista, y por otro lado, presupone la existencia de una pluralidad de opciones entre las cuales escoger. Dentro de la argumentación, lógicamente debe existir una estructura. Esta estructura de la argumentación no consiste en un simple conjunto de proposiciones, sino que tiene una estructura específica. En esta estructura deben siempre estar presentes una premisa y una conclusión. La conclusión debe inferirse o desprenderse de la premisa. En la argumentación, la premisa toma la forma de un enunciado que será aceptado como válido en virtud de su relación implícita o explícita con otro enunciado más general que permite el pasaje de la conclusión. El argumento, entonces, no es solamente el dato ni la ley de pasaje, sino que es el resultado de la combinación de ambos. Las leyes de pasaje, que en otras teorías se denominan garantías o topoi, son convenciones generalmente admitidas por todos los que adoptan la forma de afirmaciones. El dato se transforma en argumento cuando se apoya en una ley de pasaje apropiada. En el plano discursivo no hay orden fijo de pretensiones de las funciones argumentativas. Además, debemos tener en cuenta que la mayoría de las veces la ley del pasaje no aparece explícita en la superficie del texto y es necesario reconstruirla para que el dato adopte el estatus de argumento. Por ejemplo, ellos están en mejor estado físico que nosotros, ese es el dato. Nos van a ganar, esa sería la conclusión. La ley de pasaje reconstruida sería: un buen estado físico es un factor esencial para ganar. Ahora bien, existen igualmente diferentes estructuras. Está la estructura lingüística de la argumentación. En general, las aserciones en presente son la forma gramatical más habitual del esquema argumentativo: dato, ley de pasaje y conclusión. La conclusión, sin embargo, puede tomar la forma de imperativo. Y en los textos publicitarios o en los textos persuasivos por excelencia, lo más común es la utilización de la forma imperativa. El uso de expresiones modales en la argumentación mostrará hasta qué punto el locutor está seguro de aquello que está enunciado. Siguiendo a Gibbon, existen tres tipos de enunciado: los enunciados declarativos, los enunciados evidenciales y los enunciados que expresan un alto grado de inseguridad. Asimismo, al argumentar es posible recurrir a expresiones que mostrarán el grado de certeza o probabilidad de lo que se sostiene. Es indiscutible que la Tierra gira alrededor del Sol. Es posible que el año que viene viajemos. Indudablemente, la fotosíntesis es fundamental. Ahora bien, continuando con la estructura de la argumentación, tenemos también la estructura textual de la argumentación, que no existe un modelo único de composición textual argumentativa. Se pueden encontrar diferentes estructuras textuales argumentativas en diferentes instancias: un sermón, la publicidad, el debate, una discusión familiar. El esquema textual rígido del tipo introducción, tesis, argumento, conclusión pocas veces aparece en los textos a los que nos enfrentamos. Algunos de los conectores argumentativos son las palabras que articulan las informaciones y la argumentación de un texto. Básicamente organizan las informaciones que aparecen en el texto de forma tal que quede en evidencia la intención argumentativa global del texto. Si bien puede existir argumentación sin conectores, los mismos resultan facilitadores para comprender la orientación argumentativa de un texto. Los roles en la argumentación. Los participantes de una instancia argumentativa reciben diferentes denominaciones, dependiendo de la perspectiva que se adopte. Cuando el objetivo es describir los mecanismos argumentativos, desde un punto de vista lingüístico se denomina enunciador al participante que argumenta y destinatario a su interlocutor. Desde una perspectiva retórica, el locutor se denomina orador y a sus interlocutores auditorio o público. En una instancia de debate, en cambio, se habla de argumentador y oponente. Las situaciones argumentativas más comunes son la discusión, el debate, el consejo y el reproche.
En el caso de la discusión, el consejo y el reproche, se trata de instancias que forman parte de la vida cotidiana y no tienen por qué ser necesariamente agresivas o polémicas. Se puede disentir con la opinión del otro, hacer concesiones y también cambiar de opinión. Cuando las instancias de discusión tienen un lugar o un contexto institucional, se está frente a un debate que es una actividad que sigue reglas y convenciones más específicas. Un debate es una situación comunicativa centrada en la discusión sobre un tema en donde los turnos de habla de cada participante están estrictamente regulados y arbitrados. Otra instancia argumentativa típica es el editorial. El editorial es un género periodístico que adopta la forma de texto no firmado en donde se valora y juzga un hecho de actualidad de particular relevancia. En el editorial se expresa la opinión colectiva de los periodistas que forman parte de ese medio, poniendo de manifiesto la línea ideológica del mismo. Los tipos de argumentos. Existe una gran variedad de tipos de argumentos que se utilizan de diferentes instancias en la vida social, ya sean discusiones familiares, debates públicos, deportivos o juicios. Ignacio Bosque propone la siguiente clasificación. A. Tipos de argumentos según su capacidad persuasiva. Este criterio atiende a la adecuación de los argumentos. Las características que definen el mayor o menor grado de adecuación de los argumentos son pertinencia, validez y fuerza argumentativa. Para ser pertinente un argumento tiene que estar vinculado con la conclusión o no contribuye a reforzarla. Un argumento es válido cuando, siendo pertinente, está bien construido y conduce a la conclusión planteada. A pesar de ser pertinentes y válidos, los argumentos pueden tener diferente fuerza argumentativa. El grado de facilidad con que pueden rebatirse determinará si está frente a un argumento débil o un argumento sólido. Tipos de argumentos según su función. Cada argumento apoya la conclusión planteada. Si está frente a un argumento a favor, en cambio, a un contraargumento tiene como finalidad invalidar una idea contraria. Tipos de argumentos según su contenido. Este criterio atiende a los diferentes tópicos o valores en que se apoya un argumento para tener fuerza argumentativa. Estos conceptos o valores son variados y están relacionados con valores culturales y sociales. Ejemplo, tópico de la asistencia, tópico de la autoridad, tópico de la moralidad, tópico de la cantidad, tópico de la calidad. Existen otros tipos de argumentos también según su finalidad y ellos pueden tener como finalidad la demostración de la validez de una opinión utilizándose argumentos racionales para convencer al otro. En este caso estaremos frente a una argumentación analógica. Una segunda finalidad de la argumentación puede ser la de persuadir al otro de una determinada opinión y en este segundo caso se apelará a argumentos afectivos para conmoverlo. Argumentación afectiva. La argumentación lógica se basa en los principios lógicos del razonamiento humano. El argumento lógico por excelencia es el silogismo. El silogismo es un razonamiento compuesto de dos premisas. Los hombres son mortales, Sócrates es un hombre y una conclusión que se deduce de las premisas, luego Sócrates es mortal. Ahora bien, las premisas y conclusiones son proposiciones que nos sirven como punto de partida para los argumentos. En ocasiones se relacionan con otras proposiciones para fundamentar y obtener una conclusión. La conclusión es el objetivo del razonamiento y se deriva de la premisa y su fundamento depende de ellas. Hay varios indicadores de premisas, por decir. Los indicadores son considerando que, tomando en cuenta que, siendo que, ya que, puesto que, dado que. Algunos ejemplos de esos indicadores de premisas. Existen también los indicadores de conclusiones, como por ejemplo, se concluye que, entonces, por lo tanto, es claro, luego, por eso, en vista, de modo que. Por las razones indicadas podemos afirmar. Así las cosas, esto es en líneas generales el resumen de la unidad 1 de argumentación. En la plataforma se encuentra totalmente el contenido de esta unidad de manera extensa para que ustedes efectivamente lo puedan revisar y puedan elaborar las actividades oportunamente. Seguimos próximamente con la unidad 2 y estamos en contacto. Hasta luego.